Hola, todo es diseño. La retórica es el arte de la persuasión, puesto que es una disciplina que se encarga de la construcción de discursos persuasivos eficaces. Román Esqueda, reconocido investigador y especialista en esta área, nos cuenta más sobre este tema. ¿Qué es la retórica? Muy bien, muy buena pregunta. Pues mira, yo diría que te puedo contestar en dos sentidos. Primero, ¿qué es la retórica? Y luego, ¿qué no es la retórica? Porque es un tema que se presta a muchas confusiones de repente. Y bueno, la retórica inicia en Grecia, por ahí del siglo VI antes de Cristo, aunque hay indicios de que desde antes existía la retórica. Y el que le dio forma a la retórica fue Aristóteles. Entonces, Aristóteles hizo el primer tratado oficial de retórica, sí, que se llamaba El arte retórica. Sí, entonces la retórica es un arte. La primera parte de mi respuesta es la retórica es un arte. Claro, pero ¿qué tipo de arte es, no? O sea, ¿qué es eso de arte? Entonces, lo que decía Aristóteles es que la retórica es el arte de la persuasión. Entonces, la palabra arte en aquella época significaba saber hacer. Entonces, fíjate, había como tres niveles de conocimiento, ¿no? O de experiencia, digamos. Uno es el conocimiento teórico, que obviamente para Aristóteles era la filosofía pura, la metafísica, el rollo del conocimiento, toda la filosofía, ¿no? Que se basaba en la lógica, que para Aristóteles la lógica también era un arte. Pues bueno, esa es la parte del conocimiento filosófico científico. Luego del otro lado estaba pues la práctica, que es pues yo sé hacer pasteles, ¿no? No sé bien cómo se hacen, no te puedo decir mi receta, me sale, ¿no? Que lo has oído mil veces, me sale, las señoras que saben cocinar muy bien, ¿no? Que dicen, es que tengo el sazón, pero entonces no te lo puedo enseñar porque es mío, entonces es algo muy, muy propio. Entonces ellas hacen cosas muy ricas, pero no lo saben explicar. Entonces, Aristóteles lo que decía, y bueno, los griegos, desde los griegos, era que hay un nivel intermedio, que es saber hacer. Entonces, saber, fíjate, cómo tiene elementos de ciencia, de saber, sí sé lo que estoy haciendo, pero es práctico, es un saber hacer práctico. Entonces, la retórica es un saber hacer práctico. ¿Qué es lo que sabe hacer la retórica? Bueno, hay varias versiones. En Aristóteles era encontrar los mejores medios de persuasión, ¿no? Pero Aristóteles decía, no, no te voy a enseñar a persuadir, te voy a enseñar a encontrar los mejores medios de persuasión. Pero luego otros retóricos de su época, Demóstenes y Sócrates, en fin, los retóricos de la época, más otros que se llaman este, retóricos menores, ellos sí hacían sus discursos y los presentaban, ¿sí? Ahora, aquí viene un tema bien interesante en la retórica porque para los griegos, con todas las limitaciones que tenía la democracia griega, que las mujeres no tenían permitido entrar, era solamente para los del grupo, digamos que en el poder, ¿no? Los nobles, etcétera. Los esclavos obviamente no podían entrar, pero dentro de esa retórica limitada era súper importante pero dentro de esa democracia tan limitada, era muy importante la retórica porque era tu instrumento para poder presentar tus propuestas ante la democracia, ¿sí? Entonces, la democracia y la retórica van unidas, ¿no? Yo casi podríamos afirmar que si no sabes retórica, no puedes vivir democráticamente, porque vas a querer imponer tus rollos a los demás, ¿ves? Entonces, la gente que no sabe retórica es la que se enoja cuando discute, es la que quiere imponer su razón a fuerza, porque no sabe retórica. Entonces, la retórica es el punto intermedio, ¿ves? Es el punto donde dices, sí, sí, yo quiero persuadir a Sandra de que lo mejor es que haga tal cosa, sale, pero ¿cómo? Ah, pues persuadiéndola con la retórica. Ahora, un niño de 2 años sabe persuadir a su mamá de que le compre un dulce que quiere. Entonces la mamá va con el niño en el súper, en su carrito, entonces lo va y el niño empieza a gritarle que quiere un chocolate. Y la mamá al principio le dice que no. Pero el niño, como ha hecho lo mismo 30 veces o 50 veces o 1000 veces, ya sabe que si se pone a patear el cochecito, le van a comprar el dulce. Él está empezando a hacer arte retórica, ¿ves? Está empezando a saber qué es lo que tiene que hacer para lograr que su mamá se lo compre. Entonces, lo que hicieron Aristóteles y los demás retóricos de aquella época, del siglo cuarto, tercero, segundo, primero, ¿no? Tanto los retóricos griegos como los latinos, hicieron manuales de cómo persuadir, ¿no? Y entonces ese es el conocimiento teórico. Y aquí viene la parte negativa de qué no es la retórica. Fíjate,
La gente oye retórica y oye persuasión y piensa en manipulación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La manipulación es obligar a la gente a hacer algo, ¿no? Yo puedo manipular a la gente para que haga cosas y ni cuenta se va a dar. La manipulé. La retórica es al revés. La retórica es, tengo que conocer lo que la gente realmente quiere para poder saber cómo persuadirlos de cuál es la mejor forma de que logren lo que ellos quieren. Esa es la diferencia. Entonces, un ejemplo clásico es en la época de Demóstenes, por ejemplo, en un griego, decían, es que los príncipes, el reino de Macedonia se quiere hacer con el poder en todas las ciudades griegas. De ahí venía Alejandro Magno, ¿no? Y su papá Filipo de Macedonia. Entonces se quieren apropiar de toda la política y de todo el control de las ciudades griegas. ¿Qué nos conviene más? ¿Firmar un tratado con ellos de paz y que todos la llevamos bien? ¿O nos vamos a la guerra contra ellos para que no nos vengan a imponer, ¿no? Su imperio a los griegos? Entonces, Demóstenes hacía sus discursos en contra de los macedonios para llevar a las ciudades griegas a la guerra contra Macedonia. Y había otros partidos que eran a favor de Macedonia, que decían, no, está bien, pues son los más poderosos, vamos a aliarnos con ellos, ¿no? Entonces, esa es la retórica, ¿ves? Entonces, la retórica históricamente tiene muchísima importancia porque es el arte de persuadir. Y entonces, es muy importante diferenciarla de la manipulación. Tú no puedes persuadir a alguien de algo que no quiere. Y el extremo más extremoso es, oye, la mamá no puede persuadir a su hijo de que deje de gritar. Ah, entonces que le dé 3 nalgadas. Ahí empieza la violencia, ¿ves? La oposición más fuerte es entre la retórica, que es el arte de la persuasión, e imponer tus criterios, tus gustos, tus necesidades por la fuerza a los demás. Ese es el extremo contrario. Pues, en política tenemos, por ejemplo, actualmente tenemos dos versiones, ¿no? Típicamente, el lingüista cognitivo George Lakoff de la Universidad de Berkeley te dice que hay dos grandes paradigmas en Estados Unidos. El de los conservadores, que él le llama el del padre autoritario, que dice, aquí el que sabe qué hacer es el papá. Y vas a hacer lo que yo te digo. Oye, ¿por qué, papá? Porque yo digo. Entonces no hay ningún argumento, ¿ves? Es yo te voy a imponer lo que se tiene que hacer porque yo soy el que sabe qué hacer. Y del otro lado está el padre cariñoso, que es el padre que su hijo le pide algo y dialoga con el hijo para persuadirlo de qué es lo mejor para él, respetando al hijo y respetando que el hijo quiere y tiene su propia voluntad, que no tiene que ser la del papá, y entonces a través del diálogo persuasivo trata de llevarlo por el mejor camino. Entonces eso es la retórica, a grandes rasgos. No, pues una explicación súper completa y que definitivamente lo ve uno también aplicado pues en la vida cotidiana, ¿verdad? No, no, Esa es la vida cotidiana, totalmente de acuerdo. totalmente, ¿verdad? Y bueno, ya adentrándonos ya en el mundo que nos lleva, ¿no? Al diseño y demás, me gustaría preguntarle, ¿qué es la retórica visual? Ok, déjame ampliar un poco tu pregunta, ¿va? La voy a Sí. hacer un poco más larga, aprovechando tu pequeño eslogan que tienes allá de fondo, que dice, hola, todo es diseño. Mira, me gustaría salirme de la retórica visual porque eso que dice allá atrás es totalmente cierto. Entonces yo a veces doy algunas conferencias y les digo, miren, Sí. mis lentes fueron diseñados por alguien. La forma en que yo veo el mundo está diseñada por estos lentes, ¿no? Pero mi suéter también. La forma en que yo me tapo del frío es diseño. Mi camisa también, mi reloj también, la pantalla de esta computadora en la que estamos platicando también, la mesa de mi comedor, que es en donde estoy ahorita, también fue diseñada por alguien. Y el espacio arquitectónico en el que vivo fue diseñado por alguien. Pero si salgo a la calle, esta ciudad, esta calle, la diseñó alguien. Entonces, todo es diseño, ¿ves? Todo es diseño. Si pudiéramos hablar de semiótica, perdón, de retórica visual, la retórica visual sería una partecita de una vida completamente diseñada, ¿ves? Entonces voy a ampliar un poquito y me regreso a tu pregunta, ¿va? Fíjate, no nos damos cuenta de que si todo está diseñado, decía Aristóteles, ¿de qué podemos persuadir a la gente? Podemos persuadir a la gente de las cosas que pueden ser de más de una manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis lentes podrían ser de otra manera, podrían tener otro diseño, ¿ves? Pero a mí me persuadieron estos.
Entonces, el diseño, esta mesa de mi comedor, está diseñada por... Había 35 mesas en las mueblerías que fui a ver. Esta es la que me persuadió. Me persuadió que era la mejor mesa posible para mí. ¿Ves? Y ahorita, bueno, te contaba, fui a ver un departamento. Ese departamento fue diseñado por alguien. Este que acabo de ver no me persuadió. ¿Ves? Entonces, el diseño es persuasión. El diseño es persuasión en todos los niveles. Industrial, arquitectónico. Si tú vas a comprar una casa o a rentar una casa y llegas y dices, no, aquí no me late vivir. No te persuadió esa casa. No te persuadió ese diseño. Y puedes llegar a otra y dices, aquí sí me veo. Aquí sí me sentiría yo a gusto viviendo. Esa sí te persuadió. ¿Ves? Entonces, la persuasión en el diseño está en todas partes. Todo está hecho para persuadirnos. Pero aquí viene una aclaración muy importante. Generalmente pensamos en la retórica como algo que tiene que ver con el lenguaje o con las figuras retóricas exclusivamente. Y es mucho más que eso, es mucho más amplio que eso. Está en todas partes, está en toda nuestra experiencia, está, hace rato dijiste una palabra clave, que es la retórica está en la vida cotidiana, ¿no? Nuestra vida cotidiana es retórica. Cuando vas al súper y decides qué comida comprar para el fin de semana, la comida te está persuadiendo de qué es lo mejor para tu fin de semana. Cuando decides qué comprarle, cuando una mamá decide qué comprarle a sus hijos, la comida la está persuadiendo de qué es lo mejor para sus hijos. ¿Ves? Y entonces todo es persuasión, pero es que todo está diseñado. Si yo voy al súper y veo la comida empacada, el diseño de empaques me persuade. Si voy al súper y veo la parte donde está la carne fresca, digamos, también está diseñada la experiencia de los chavos que te atienden, etcétera, etcétera. Entonces, el diseño, todo es diseño y entonces todo es retórica, todo es persuasión. Ahora me regreso al tema de lo visual, que es muy importante. Fíjate cómo la idea de retórica visual se deriva de una forma de conceptualizarnos como si los sentidos estuvieran separados entre sí. ¿Ves? El sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del oído, el sentido del tacto, ¿no? Pero en la realidad todo se integra con todo. Entonces, cuando decimos, digamos que retórica visual, sí, sí, o sea, sí lo podemos decir, obviamente está bien dicho, pero la cosa está en que nos involucra de una manera súper completa. Entonces nos persuade completos, ¿ves? Nos persuade como totalidad. Y bueno, pues como podemos deducir de lo anterior, pues si quieres estudiar diseño y ser muy buen diseñador o muy buena diseñadora, tienes que estudiar retórica, porque es lo que estás haciendo aunque no te des cuenta. Entonces decía Aristóteles que la retórica, igual que muchas otras artes, ¿no? Se basan en la intuición humana. Todos hacemos retórica. En todas las culturas se hacen retórica, pero no todos lo convierten en un arte. Igual en el diseño. Hay diseñadores muy buenos que no estudiaron retórica. No, porque es natural. Cuando ese diseñador quiere explicarle a sus alumnos, entonces tendría que saber por qué es un arte el diseño, un arte persuasivo, para que pudiera explicar lo que hace. Pero no sé si te tocó alguna vez en clase, etcétera, que es un maestro que es muy bueno, es un gran diseñador, pero no te sabe explicar bien qué hacer. Y entonces ese no saber hacer es porque no tiene el arte del diseño. ¿Ves? Entonces, los que sí saben te dicen, mira, yo soy súper buen diseñador, hago diseño de empaques. Mira, todos los diseños de empaques que he hecho son buenísimos, me ha ido súper bien, etcétera, y te voy a explicar, mira. En esto usamos unas metáforas, en esto usamos unas figuras retóricas tipo sinécdoques, en esto usamos... Entonces, te sabe explicar qué hizo, entonces tú ya lo entendiste, ¿ves? Dices, ya sé qué tengo que hacer para ser buen diseñador. Ese es lo que sería el arte retórico en el diseño y lo visual. Ok, sí, pues es verdad, es que definitivamente, pues el diseño nos persuade en todos los sentidos, ¿verdad? O Así es. sea, sí, es verdad, o sea, no podemos como dividirlo porque o sea, nos llega todo en una misma impresión, ¿no? Exactamente, exactamente. Es Eh, exacto, ¿ves? Entonces, digamos que la idea de lo visual está bien, Ujú, pero en realidad es una forma más o menos coloquial de decir algo mucho más complicado, ¿ves? Es sí, como ahorita que estamos en la computadora, ¿no? O cuando tú diseñas una página web o metes algún contenido en redes sociales donde diseñaste. Pues la gente se está involucrando de muchas maneras con tu página web.
hay música, ¿no? Hay toda esta experiencia más compleja. Entonces cada vez es más difícil mantener la idea de lo visual o lo auditivo y todas estas cosas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y definitivamente es importante en el diseño hacerlo consciente para poder, pues, fundamentar lo que estamos haciendo, ¿no? Como lo decía hace un momento. Exactamente, totalmente de acuerdo. Así es. Y bueno, dentro de la retórica, ¿cuáles serían sus elementos principales? Muy bien, muchas gracias. Buenísima pregunta también. Mira, Claro. la retórica, en la tradición retórica, tenemos varias fases, varias etapas del proceso retórico. Entonces, recordemos que el objetivo es, quiero persuadir a este grupo de gente de hacer algo. Voy a poner un ejemplo positivo, digamos, para que no se entienda como manipulación, ¿no? Por ejemplo, si yo te dijera, pues me acaban de contratar en el despacho para persuadir a la gente, a los chavos de 15 a 18 años, que no fumen. Ah, los tengo que persuadir. Sus papás los han tratado de obligar a que no fumen y siguen fumando. Les hemos puesto las imágenes horribles en las cajetillas de cigarros de gente muerta, rata muerta, todo esto que ponen. Y no los logramos persuadir. ¿Cómo los tenemos que hacer para persuadir? Ok, entonces, si nos contrataran para eso, yo te diría, la primera fase de la retórica es, tenemos que conocer a esos chavos. ¿Qué los motiva para fumar? ¿No? ¿Qué los motiva para fumar y por qué es tan difícil persuadirlos de que no fumen? ¿Y por qué las imágenes horribles de las cajetillas no han causado el impacto que tendrían que causar, ni han logrado la persuasión que tenían que causar? ¿No? Entonces, bueno, haz de cuenta que hacemos un estudio con estos muchachos jóvenes desde antes, de la edad de 15 años, y entonces empezamos a descubrir cosas fascinantes, ¿no? Por ejemplo, fíjate, el joven adolescente de 13 años, 14, que empieza a fumar, lo que quiere es separarse de sus papás porque quiere decir, ahora quiero ser yo, ya no quiero ser el niño que era. Entonces, ahora me quiero afirmar siendo yo. Entonces, la única forma, y esto tiene fundamentos psicológicos y psicoanalíticos, es, tengo que romper con mis papás. Y romper con sus papás implica, tengo que romper las reglas. Y una regla muy fácil de romper es, no fumes o no tomes alcohol, porque es muy fácil, porque además todos mis compañeros de la escuela y mis amigos están fumando y están rompiendo con sus papás. Entonces, en ese contexto, fumar permite dos funciones: romper con los papás, transgredir la regla y afirmarse ellos. Esa transgresión no es gratuita, es voy a transgredir para afirmarme yo. Entonces, es una necesidad humana súper profunda, ¿no? Pero al afirmarme, empiezo a tomar los modelos, los roles de mi grupo, y uno de ellos es fumar. Entonces, cuando los chavos y las chavas empiezan a fumar, están afirmando su personalidad. Es un fenómeno súper profundo, ¿ves? Es como, este soy yo. Y por eso cuando hicimos este estudio hace muchos años, nos dimos cuenta de que había diferentes estilos de fumar. Me refiero a la pose del fumador por tipo de personalidad. Entonces, estaba el fumador nervioso, ya sabes cuál, ¿no? ¿No? Estaba el fumador reflexivo, ¿no? Que está como pensando y viendo las estrellas. Está el fumador sexy, ¿no? O la fumadora sexy, que fuma para proyectar una sensualidad, etcétera. Entonces, hicimos una clasificación de estilos. Pues nos dimos cuenta que fumar está súper arraigado en la personalidad de la persona. Entonces, no es solamente la parte del vicio de fumar, la parte de la adicción fisiológica, física, sino que hay todo un modelo de personalidad en el cual se construyeron los muchachos como siendo ellos. Entonces, dejar de fumar es dificilísimo. Entonces, esa es la primera etapa. Ya conocimos a los chavos y lo que más importa es conocimos sus motivaciones para fumar. Voy a ser muy sintético, pero la gran motivación para fumar es afirmar quién soy yo. Entonces, ahora sí ya podemos pasar, esta es la primera etapa de la retórica, ¿ves? Su motivación. Ahora los quiero persuadir de que dejen de fumar. Ah, tengo que hacer una estrategia para que afirmen su personalidad de otra manera. Pues, si pudiéramos hablar de diseño de experiencias, tenemos que generar experiencias masivas en poblaciones juveniles de autoafirmación de la personalidad, transgrediendo las reglas de los papás, pero afirmándose positivamente de una manera distinta. No tengo la respuesta para eso, es nada más un ejemplo inventado. Pero fíjate cómo entonces ya encontramos qué es lo que tenemos que hacer y ya encontramos qué es lo que los persuadiría. Ah,
desfi- diseñar una experiencia persuasiva de autoafirmación en contra de los papás. Y ahí ya tendríamos nuestro proyecto de diseño, ¿ves? Tenemos que hacer este proyecto de diseño. Y entonces ya la ejecución, esa se llama la invención retórica, conocer al grupo al que quieres persuadir. El siguiente paso es, ahora vamos a armar los argumentos persuasivos, las motivaciones persuasivas. Entonces ya armamos las motivaciones persuasivas, que te digo, en este ejemplo que estoy medio inventando, tenemos las motivaciones persuasivas, ahora hay que ver por qué medios los vamos a persuadir. Entonces suponte que ahorita lo más lógico sería usar redes sociales, ¿no? Redes sociales que les permitieran salirse de ese rollo. Entonces, por ejemplo, en los 80s hubo una campaña muy grande, en Estados Unidos principalmente, pero se extendió a muchos lados, de poner de moda el ejercicio, sobre todo las pesas y el ejercicio aeróbico. Entonces, era una forma de afirmación distinta. Claro, aparte prohibieron fumar en lugares públicos, prohibieron fumar en todas partes. Entonces los chavos tuvieron que buscar otra forma de afirmarse en su personalidad. En ese momento, aparentemente, aunque no duró mucho, el ejercicio fue una salida, fue un escape para encontrar su forma de crear su personalidad. Y fíjate cómo el ejercicio físico de ese estilo tenía mucho sentido porque moldeaba tu cuerpo y es parte esencial de tu personalidad. Pues parece ser que por ahí hubo un poco de éxito con eso. Y la otra es que ahí entonces ya entra el diseño. ¿Cómo generamos imágenes que motiven a los chavos y a las chavas a afirmarse en el ejercicio? ¿Cómo diseñamos la ropa que afirme a las chavas y a los chavos de afirmarse en el ejercicio? ¿Cómo diseñamos las experiencias en la universidad para que afirmen esto? En fin, es súper complejo, ¿es? Y esa ejecución ya es la parte que se llama el estilo retórico, que son las figuras retóricas que tengo que usar para que sea más persuasivo el mensaje. Son como varias etapas en el proceso y que Ujú. tienen que ver también pues con una investigación profunda, ¿no? A detalle de todo el caso. Así es, y de hecho mi experiencia profesional más fuerte está en esas investigaciones profundas, que Ok. es lo que trabajamos con nuestros clientes, ¿no? De repente, pues sí, o sea, hubo un caso por ahí donde Marlboro necesitaba sacar un cigarro de precio intermedio porque en una de las miles de crisis económicas que hemos tenido, pues estaban muy caros sus cigarros y la gente compraba cigarros más baratos. Entonces, la pregunta era, ¿cómo diseñamos la experiencia de Marlboro, pero a un precio más barato? Y de ahí salen las estrategias, ¿ves? De ahí va saliendo todo, exacto. Entonces, Ah, ese es también, pues, un elemento muy importante para el diseño gráfico, este proceso retórico, ¿no? Y esta investigación, definitivamente. totalmente de acuerdo. Exacto. Y en este estilo que mencionaba hace un momento, sobre precisamente las figuras retóricas, pues bueno, adentrándonos en este tema, yo le preguntaría, ¿qué son las figuras retóricas y cómo es que se aplican en el diseño? Súper, súper, súper. Mira, ya que tenemos, suponte que ya hicimos todo el proceso que te decía antes, entonces nosotros ayudamos a nuestro cliente a hacer el brief de diseño. Entonces, el brief de diseño ya te va a decir qué es lo que tienes que usar para persuadir, ¿sí? Pero ahora viene la parte creativa. La parte creativa son las figuras retóricas, en el caso del diseño gráfico. Y perdón que me regrese a Aristóteles, porque sé que de repente a lo mejor tu público no dice qué onda con diseño y Aristóteles, qué tiene que ver Aristóteles con esto, pero fíjate, la definición de Aristóteles de las figuras retóricas había de varios tipos, pero la principal, la figura retórica es la metáfora, ¿sí? Entonces, Aristóteles decía que la metáfora tiene el poder de poner las cosas ante los ojos. Esa es la definición de la, bueno, aparte de otras cosas, pero es parte de la definición de la metáfora. Entonces, es un proceso cognitivo para hacer que las cosas se muestren ante los ojos, ante la mirada. Sí, pero fíjate cómo la metáfora, él se refería a la metáfora lingüística aparentemente, ¿no? Pero no, lo que pasa es que en esa época no estaba tan separado lo lingüístico de lo imaginístico, ni de lo corporal, ni de lo empírico. Estaba integrado, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a pensar en la lingüística como lo que decimos solamente. Si te fijas, en realidad no existe lo que decimos solamente. Ahorita que estamos platicando, bueno, sobre todo yo, pero fíjate cómo toda mi forma en que estoy vestido, el lugar en el que estoy enmarcado con estos árboles ahí atrás, la forma en que estoy peinado, la forma en que muevo mis manos, ¿sí? Todo eso es parte
y se integra en una experiencia compleja, donde aparentemente el lenguaje es lo que rige, pero no es cierto, es la experiencia compleja, ¿ves? Pues para los griegos, en la época de Aristóteles, eso era mucho más marcado. Eran experiencias distintas a las nuestras, eran súper complejas. Entonces, Aristóteles decía, bueno, es que cuando des un discurso, tienes que usar figuras retóricas como la metáfora para lograr, fíjate, a través del lenguaje, que se hagan visibles las cosas. Ahí está la clave del asunto, ¿ves? Entonces, cuando yo escribí mi libro del juego del diseño, justamente lo que descubrí fue eso. Lo que traté de plantear fue a mis alumnos de diseño de tercer semestre, de cuarto semestre, que no sabían absolutamente nada de figuras retóricas, yo les ponía pequeños ejercicios de diseño y hacían figuras retóricas espontáneamente. No sabían que se llamaban figuras retóricas, menos sabían que eran metáforas o sinécdoques o metonímias, cero, pero su mente funciona de esa manera. Entonces, ahí saqué una hipótesis y dije, cada vez que un diseñador gráfico reciba ciertos elementos conceptuales, ya sea platicando con su cliente o en un brief formal, su cerebro va a generar imágenes mentales y esas imágenes mentales a fuerza son figuras retóricas, ¿sí? Entonces, en la definición de metáfora de Aristóteles, era una definición muy amplia, que era la metáfora incluía la metáfora propiamente dicha, la sinécdoque, la metonimia, ¿sí? Y otras figuras retóricas como la hipérbole por ahí. Entonces, todas eran figuras retóricas para hacer que las cosas se vieran, ¿sí? Entonces, un poco la hipótesis de mi libro era, claro, eso es lo que hacen los chavos cuando hacen diseño gráfico. Les pones un concepto lingüístico, ¿no? Vamos a hacer un cartel sobre la Revolución Mexicana. Suponte que fue así de trivial el asunto. En ese momento se activan en su cerebro las figuras retóricas que contienen, ¿sí? O que pueden proyectar para generar imágenes mentales. ¿Ves? Entonces, es un proceso automático. Entonces, fíjate cómo, como decíamos al principio, la retórica la vivimos todos los días, aunque no sepamos que estamos haciendo retórica. Cuando queremos convencer a alguien de ir al cine a ver tal película, cuando queremos convencer a alguien de comer un helado, cuando queremos convencer a alguien de salir de vacaciones a algún lugar, estamos haciendo retórica, pero no sabemos que estamos haciendo retórica, es algo natural. Lo que pasa es que hay gente que es muy buena espontáneamente, intuitivamente, hay gente regular, que somos la mayoría, y hay gente malísima para persuadir. Entonces, cuando tú conviertes la retórica en un arte, le estás dando las herramientas a todos para saber qué hacer para persuadir. En nuestro caso en particular, para saber qué hacer para diseñar bien gráficamente. Entonces, si yo digo, a ver, tengo un grupo de diseñadores gráficos, les voy a enseñar cómo diseñar marcas. Ahí estoy viendo tu libro de Marcas México y Logo Beginnings y Logo Modernism. Entonces, ¿qué hicieron esas personas que diseñaron esas marcas? Bueno, hicieron retórica. Es muy probable que muchas no supieran lo que estaban haciendo, porque era otra época de formación distinta, etcétera, ¿no? Pero cuando tú ves lo que hicieron metáforas, metonimias, sinécdoques, etcétera. Entonces, es un proceso mental natural hacer figuras retóricas, ¿ves? La diferencia está en que cuando te das cuenta y entiendes cómo hacerlas para hacerlas bien y entiendes cómo usarlas para lograr el objetivo del diseño, entonces ya eres un diseñador que tiene el arte retórico del diseño. Sí, entonces, bueno, si quieres, siendo un poco más explícito con respecto a las figuras retóricas, si tú ves la señalética de los Juegos Olímpicos, de cualquier Juego Olímpico, vas a encontrar un manual de figuras retóricas padrísimo, ¿ves? Porque dice, fíjate, natación, de los que me acuerdo, en general. Entonces, tú ves un bracito doblado y unas onditas. Las onditas son metonimias de forma por objeto del agua. El brazo es una parte material del nadador, la que se alcanza a ver cuando nada, ¿ves? Entonces, ese bracito es una sinécdoque material del nadador, pero casi siempre son abstracciones, pues porque es una señalética. Esa es una metonimia de forma por objeto. Y si te vas deporte por deporte, bueno, te digo, de los que me acuerdo en general, básquetbol, una canasta y una pelota cayendo. Es una parte material del juego de básquetbol. Y siempre son abstracciones, no siempre son metonimias de forma por objeto. El fútbol, pues va a ser el balón. Eso es instrumento por usuario. Es el instrumento que se usa para jugar fútbol, ¿sí?
Y así te puedes ir deporte por deporte y vas a encontrar todas las figuras retóricas que se usan para hacer una buena señalética de los Juegos Olímpicos. Y si te pasas a diseño de marcas, como las que tienes allá atrás, es el mismo principio, ¿ves? Son las mismas figuras retóricas representando otros conceptos de otra manera, pero vas a encontrar metáforas, sinécdoques y metonimias principalmente. ¿Sí? Es que es súper interesante y es todo un mundo, ¿no? Que encontramos y que nos lleva también a seguir pues en este camino investigando, ¿no? Sobre esta unión de señalética y de identidad, ¿verdad? Corporativa, de marca y todo esto, porque pues definitivamente, como bien mencionaba, pues lleva todas estas figuras a la abstracción, ¿verdad? De los conceptos. Así es, exactamente. Y además, casi siempre en un brief te van a dar conceptos, ¿no? Sí, Ahora, exacto. una oportunidad muy importante para los diseñadores es tomar los procesos desde antes. Si un cliente le dice a un diseñador, oye, necesitamos un rediseño de empaque, lo ideal sería que ese diseñador dirigiera la investigación del usuario, ¿ves? Porque no hay expertos en eso. En la vida profesional no hay expertos en eso, ¿no? Hay expertos que te dicen, ya hicimos una investigación de los chavos. Los chavos son así, ahora diseña. Pues, ¿qué diseño? Ya sé cómo son, pero yo, ¿cómo transformo esto en diseño? Entonces se necesita investigación específica para generar diseño persuasivo. Y eso es en lo que trabajamos nosotros. Ok, no, pues sí, porque es todo un proceso también extenso, ¿no? Y detallado pues, de los proyectos que se tienen que realizar, ¿no? Entonces, eso Así es, también es, o sea, pues es un trabajo fuerte, ¿no? totalmente. Es un trabajo fuerte y además especializado, Especializado, exacto. que los clientes de diseño piensan que lo saben hacer, pero no lo saben hacer. No. Te dan información, te dicen, mira, las señoras de 35 o 45 años, amas de casa tradicionales, son así. Pues sí, está bien, pero ¿y luego cómo diseño para ellas? Entonces ahí se necesita que el diseñador entre en el proceso retórico desde el principio. Una buena interpretación y una buena conexión ya pues con la solución, práctica, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Muy Sí, bien, entonces, pues estos yo creo serían estos puntos clave, ¿verdad? De la retórica dentro del diseño gráfico, o sea, el estar conectando estos elementos. así es, claro. Si haces todo el proceso, vas a ver qué realmente persuade a la gente a la que quieres persuadir y tus figuras retóricas tienen que checar con esa intención, ¿ves? Y ahí es donde todo el mundo hace figuras retóricas, pero no todo el mundo sabe hacerlas adecuadamente para el caso. Y esto es, no me acuerdo si viene un poco más adelante este tema, pero está muy de moda, que es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Tú dices, ok, ahora la inteligencia artificial va a diseñar lo que quieras. Ya sabes, el clásico, déjame decirte cómo se llama la aplicación, que seguramente conoces, pero más para que yo me acuerde. Por Sí, ejemplo, Dream, ¿no? Dream. Le pones, diseñame una lata de cerveza estilo Art Nouveau y te saca 5 maravillosas, preciosas latas de cerveza. Y lo que le pongas, diseñame una lata de cerveza para una marca mexicana tradicional y te saca 10, ¿no? O 20 o 30, las que quieras. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la inteligencia artificial va a hacer estos procesos retóricos. Entonces, los diseñadores tienen una gran oportunidad de meterse a entender el proceso complejo desde el inicio, para que cuando le pidas a la inteligencia artificial, dame 35 bocetos de diseño para la cerveza Art Nouveau, tú como diseñadora vas a decir, sí, pero ¿qué crees? Para este caso, sabiendo todo el contexto, conociendo las motivaciones de la gente y qué los persuade, estas tres son las mejores. Esto no lo puede hacer la inteligencia artificial, ¿ves? Porque es una red compleja de situaciones. ahí hay oportunidad y no es tampoco como, ¿verdad? Que se piensa muchas veces de que, ay, ya nos quitó el trabajo la inteligencia artificial, sino que hay que adentrarse en estos procesos más complejos. Exactamente. Y fíjate, Sí. mucha gente que va, y se va a quedar gente sin trabajo, ¿eh? Pero va a ser porque están enfocados a hacer productos. Están enfocados a, mira, yo ilustro muy bien, mira, yo hago buen diseño de empaque, pero no le estoy entendiendo a todo el proceso complejo. Entonces, estamos actuando como la inteligencia artificial, que tampoco va a entender el proceso complejo. Te va a sacar 155 opciones de diseño de lata de cerveza,
pero no vas a saber cuál es la importante para tu cliente, ni para su target. ¿Ves? Entonces, el diseñador se tiene que convertir en alguien que es experto en retórica, que va a decir, mira, para este grupo, con estas motivaciones, en este contexto, la mejor lata de que nos dio la inteligencia artificial es esta. Y vamos a probarlo y vas a ver que es cierta mi hipótesis, porque yo conozco el proceso complejo y no solamente me pongo a sacar bocetos de cervezas, ¿no? Exacto. Sí, ya hay un proceso de análisis y, bueno, previo, la investigación, ¿verdad? Claro, claro. Así es. Bueno, hablando precisamente de esto, ¿no? De que hay que prepararse en retórica, ¿cómo es que usted percibe la educación de la retórica en el diseño gráfico actualmente? Mira, hay de todo. El espectro es súper amplio, ¿no? Sin embargo, creo que en términos generales se sigue insistiendo en habilidades técnicas manuales en la formación de los diseñadores, lo cual tampoco es que esté mal, ¿no? Porque cuando un chico sale de la licenciatura es, pues, ¿qué sabes hacer? Pues sé usar tal y tal programa y tal otro programa y tal programa. Ah, bueno, te contrato, ¿no? Entonces, ni modo. O sea, sí necesitamos que los chicos sepan eso, pero su diferenciación no va a estar ahí. Y ese es un problema que tenemos en términos de diseño. Fíjate, acabo de regresar ayer justamente de evaluar un programa de diseño, una licenciatura en animación. Y entonces, pues, hablábamos con los egresados. Decíamos, oye, ¿en qué rango de sueldo estás? Pues gano 7,000 pesos mensuales, gano 10,000 pesos mensuales, pero qué bueno que tengo trabajo. Entonces, fíjate, ¿por qué se demerita tanto el trabajo? Porque si yo te digo, yo hago este tipo de imágenes, van a llegar otros 35 chicos que hacen muy buenas imágenes también. Escoge el que quieras, están bien baratos, hay un montón. ¿Ves? Entonces, eso es horrible, porque el pobre chico que se la mató estudiando, bocetando, haciendo elementos gráficos, todo, pues llega a competir contra chavos que aparte hay que ver si no son más talentosos en la parte gráfica, ¿ves? Entonces va a ganar el trabajo de esa persona. Entonces necesitamos diferenciar a la carrera y decir, sí, mira, sí sé hacer todo esto, pero lo que te voy a vender que es diferente es que te voy a hacer toda la estrategia para que esto tenga sentido para la gente y tu producto persuada y te vaya súper bien gracias a mi trabajo. Entonces, esa es la parte que nos falta, ¿ves? Entonces, creo que en general sí hace falta insistir en el proceso de diseño como este diseño complejo que genera proyectos persuasivos. Entonces, el diseñador ya no es un hacedor de cosas, porque además eso lo va a hacer la inteligencia artificial, sino el diseñador es el que tiene la capacidad de analizar, de descubrir lo que realmente persuade a la gente, tiene la capacidad de definir un brief, va a tener la capacidad de alimentar la inteligencia artificial para saber lo que está buscando, y ya que la inteligencia artificial le entregue propuestas, va a poder decir esta y esta y esta, pero para este caso aparte necesito modificar este elemento, este elemento, este elemento para que quede de acuerdo a lo que se necesita para este caso. Y entonces ahí van a tener mucho trabajo y van a diferenciarse muchísimo en el mercado. Claro, o sea, ya también ahí tomar pues esta parte de los procesos mentales, ¿verdad? Que precisamente la inteligencia artificial no puede lograr, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Tendríamos que tomar en cuenta esto al momento de la enseñanza, para que sea consciente, ¿no? Dentro del aula. Exacto, y es una reconceptualización de muchas prácticas de enseñanza en el diseño. Es Sí. porque se insiste en que manejen la tecnología, que hagan cosas que sí lo necesitan, no es que no lo necesiten, pero tenemos que empezar a enfocarnos más hacia aquello que la inteligencia artificial no puede hacer. Y es el proceso complejo, retórico, persuasivo, que es el diseño. Sí, definitivo, porque luego también muchas veces es de que, ay, es que ya se actualizó este software y yo me sabía el otro. Pues sí, porque la tecnología va cambiando constantemente y es lo que pasa en estos momentos con la inteligencia artificial, ¿no? Totalmente de acuerdo, exacto. Así es. Y bueno, ya hablando más a detalle, ¿verdad? De su experiencia, me gustaría preguntarle cómo es que inicia su interés por la investigación en esta área. Ah, ok, gracias por la pregunta, me gusta mucho. Gracias. Mira, yo empecé
por un poco por casualidad. Te voy a contar un poco la anécdota para que veas cómo llegué al liceo, ¿no? Yo acabé mi carrera, yo estudié comunicación y me metí a la maestría en filosofía. Y en la maestría en filosofía, mi intención era hacer una tesis, pero principalmente sobre pintura y comunicación. Entonces era mi intención, ya finalmente no hice esa tesis, pero era mi intención. Entonces yo estudié mucho a un filósofo francés que se llamó Maurice Merleau-Ponty, que es un fenomenólogo, que escribió un libro muy famoso y muy padre, muy bonito además, que se llamaba La fenomenología de la percepción. Entonces él decía, ¿cómo es posible que percibamos? ¿No? Entonces criticaba a los filósofos anteriores, etcétera, y escribió mucho sobre pintura, sobre la obra de Cézanne principalmente, y decía, ¿qué nos pasa cuando vemos una obra de Cézanne? Entonces yo empecé a leer mucho sobre eso. Total que yo acabé la carrera, me metí a la maestría luego, y estaba trabajando en una empresa y luego daba clases en aquella época en la Ibero, de aquí de México, pero daba clases de música, porque yo estudié otra carrera. Yo estudié la carrera de música, estudié muchos años para ser concertista en guitarra clásica, y entonces, pues yo quería dar clases, ¿no? Entonces fui a la Ibero y dije, oiga, quiero dar una clase de música. Oiga, pero no he acabado la carrera. Sí, pero de música voy muy adelantado. Entonces llevé mis diplomas que tenía por ahí de música, entonces me dejaron dar esta clase, aunque no había acabado la carrera de comunicación, pero como alumno adelantado de música, pues pude dar mi primera clase de música. Y luego, como estaba trabajando mi tesis sobre arte, pedí una clase de eh, comunicación en el arte. Se llamaba El arte como medio de comunicación. Entonces empecé a dar esta clase. Y cuando iba a entrar al doctorado, no a la maestría, fui a mi jefa era de Historia del Arte, era la directora de Historia del Arte, y me dijo, oye, está bien que de esta clase. Y le dije, ¿sabes qué? Me gustaría tomar unas clases de Historia del Arte para ver si me meto a la maestría de Historia del Arte, porque es una opción para mí. Ah, pues ve a tal clase. Entonces entré a esa clase y ahí conocí a la maestra y a su asistente, que era un cuate de mi edad o más joven, no me acuerdo. Y entonces, le platiqué qué hacía, etcétera, etcétera, y ya. Pasaron los años y un día me lo encontré en un pasillo de la universidad y me dijo, oye, ¿qué quieres? Me acordé de ti porque en una universidad están buscando a alguien que sepa comunicación y que le interese dar clases y formar el área teórica en diseño gráfico. Y como tú habías trabajado el tema del arte y la percepción a nivel teórico y con la comunicación, pues a lo mejor les interesa tu perfil, ve a verlos. Y fui a verlos y me contrataron. Y entonces ahí empecé a dar clases de semiótica en el diseño. Pero luego resulta que yo entendía que mi clase era sumamente aburrida e intrascendente para los alumnos, porque decía, pues como que no les interesa, pero no es bronca de los alumnos, ¿ves? Ahí me regreso a la parte retórica. Yo decía, pues conócelos, conoce qué es lo que quieren, para que armes tu clase para ellos y no la clase que tú quieres dar, ¿no? Entonces, se me ocurrió, gracias a una maestra que me ayudó, diseñar unos ejercicios chiquitos de diseño. Entonces, en vez de empezar mi clase con teoría, decía, a ver, diseñen esto, ¿no? Y es lo que está en mi libro, que decía, diseñen una especie de logotipo donde digan que su nombre y que son trabajadores de la construcción. Describan que son pintores. Entonces, hacían sus bocetos y en ese momento empecé a darme cuenta que sus resultados seguían reglas. A pesar de que los hacían individualmente, estaban siguiendo procesos mentales parecidos. Entonces en aquella época me empecé a meter a las ciencias cognitivas y a las neurociencias y traté de decir, ¿qué está pasando con la mente de ellos? Que si les dejo el ejercicio súper abierto, tienden a hacer lo mismo. Y los estoy viendo que están trabajando individualmente y no se están copiando. Entonces fui haciendo el ejercicio en otro grupo y en otro grupo y en otro grupo y luego le pedí a amigos, oye, haz este ejercicio con tus alumnos de Toluca, ¿no? Haz este ejercicio con los alumnos de Monterrey, haz el ejercicio con los alumnos de Guadalajara. Y me pasaban los trabajos y era lo mismo. Entonces ahí identifiqué esto de los procesos mentales y que todos eran metáforas, sinécdoques, metoninas, etcétera. Y ahí escribí mi primer libro. Entonces, pues un poco el aprendizaje fue así, ¿no? Tengo que partir de lo que ellos hacen, de lo que mis alumnos hacen, para de ahí armar un saber hacer de lo que ellos ya hacen. Aunque lo hacen intuitivamente, tengo que saber qué hacen para poder partir de ellos. Y así fue mi inicio en estas cosas. Qué interesante porque
Me siento identificada en este sentido de al dar clases, cómo uno empieza a ver pues estos procesos de los estudiantes y quieres como saber más de por qué suceden las cosas, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Sí. Y pues la verdad es que pues usted tiene muchísima investigación, ¿verdad? Al respecto, y también, como bien decía ahorita, de procesos de neurolingüística y todo esto, ¿no? Y además también, pues, estos libros que nos menciona de, bueno, el juego ¿verdad? El juego del diseño, el otro que es también el del diseño generador de Semiosis. semiosis, el arte de la abducción, ¿verdad? Todos estos temas que pues son súper, o sea, son fundamentales, ¿no? En el diseño gráfico y creo que incluso pues se pueden utilizar en otras áreas Así es, también, to- ¿verdad? totalmente. Definitivamente. Entonces, pues yo quisiera que nos contara un poquito, ¿no? De lo que podemos encontrar en estos libros, un poquito para que pues la gente que nos escuche pues también pues se interese más en investigar todos estos temas que usted ha desarrollado que son interesantísimos. Ay, muchas gracias. Pues sí, mira, les hago un pequeño resumen. Sí. Es, como decía, bueno, en el juego del diseño fue mi primer acercamiento y me di cuenta que tenía que ser una síntesis entre diseño, ciencias cognitivas y neurociencias cognitivas y semiótica y retórica, ¿sí? Entonces tenía que hacer un enlace entre esto porque estaba tratando de descubrir cómo opera la mente humana cuando diseña. Entonces, bueno, esa era mi hipótesis, ¿no? Entonces, al escribir el libro y todo eso, para comprobar las hipótesis, analicé publicaciones de diseñadores donde describieran lo que trataron de hacer. Y entonces, ahí comprobé que las hipótesis eran reales, que sí es así como funciona la mente del diseñador gráfico. Entonces, eso me animó mucho, ¿no? Y después ya con mis clientes, pues usaba lo mismo cuando encargaban un proyecto de diseño a sus diseñadores, yo veía que cumplían con todos los procesos subconscientemente. Entonces me parece que eso fue para mí un estímulo muy grande, porque pues dije, aquí está la hipótesis y sí funciona, sí opera. Entonces de repente hemos hecho estudios para nuestros clientes en toda América Latina, en Estados Unidos, hemos hecho algunas cosas para Rusia y para algunos países de África y funciona exactamente igual el diseño. La mente del diseñador funciona exactamente con las mismas operaciones retóricas. Entonces, bueno, eso para mí es muy estimulante. Entonces, yo lo que trato de hacer en mis publicaciones es esta liga, ¿ves? Que es, ya entendí el diseño, pero también estamos entendiendo la mente humana a un nivel más profundo, ¿no? Entonces, el diseño para mí es, bueno, ha sido mi fuente de inspiración, ha sido mi objeto de estudio científicamente y ha sido pues, también de lo que he vivido, la verdad. Entonces, he estado siempre involucrado con eso. En el otro libro, en el libro de El diseño generador de semiosis, recopilamos, gracias a mi editor, que es Alejandro Tapia, y la editorial Ars Óptica, recuperamos artículos de conferencias que he dado a lo largo de los últimos 5 o 7 años, más o menos. Y entonces armamos el librito con diferentes conferencias. Y en ellas hablo principalmente de neurociencias cognitivas y de persuasión, aplicado al diseño, pero siempre en esa perspectiva, ¿no? Luego, con Ars Óptica también hicimos un libro muy interesante, que somos 9 autores, me parece, o 12, no me acuerdo, y todos hablamos de design thinking, porque también mis clientes hacen mucho design thinking, entonces, digamos que es una visión más bien crítica, donde planteamos algunos análisis críticos del proceso de design thinking, etcétera, etcétera. Ese es otro libro. Y el más reciente que mencionaste ahorita, que es un libro que me dio mucha satisfacción de escribir, que es El arte de la abducción. En casi todas las escuelas de diseño se habla de que el diseño tiene que ver con la abducción. La abducción es un concepto pues, que viene también desde Aristóteles, pero que en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, Charles Peirce, el filósofo norteamericano que propuso la semiótica americana y el pragmatismo, que es una corriente filosófica muy importante desde el siglo XX hasta esta época. Y Charles Peirce lo que decía es que, bueno, ¿qué quería descubrir? ¿Cómo es que la mente hace descubrimientos científicos? Porque hay científicos que logran hacer hipótesis y descubrir cosas que nadie había visto, ¿sí? Entonces, ese es el proceso abductivo que luego él mismo dice, pero se aplica a todo. Todo lo que tiene que ver con hacer cosas nuevas e innovadoras y creativas es por un proceso abductivo. Entonces, yo vengo desde hace muchos años tratando de comprender
el proceso mental creativo de Leonardo da Vinci. Y Leonardo da Vinci me cayó de casualidad también, porque iba yo a volar un vuelo muy largo, y entonces en el aeropuerto encontré una biografía de Leonardo da Vinci, y dije, siempre he querido saber más de Leonardo da Vinci, lo voy a leer. Entonces lo leí y quedé fascinado por Leonardo da Vinci total. Y entonces yo pensé, bueno, para el diseño, el modelo de el diseñador tiene que ser Leonardo da Vinci. Fíjate, Leonardo da Vinci pintó en total, nadie está seguro, pero no más de 8, 10 cuadros, casi todos incompletos. Completos pintó muy pocos. Y luego le falló la parte técnica y se echaron a perder sus cuadros. Bueno, principalmente la última cena, que no es un cuadro, es un fresco. Quiso innovar en la técnica de pintura y está desapareciendo el cuadro, ¿no? Porque la regó. Entonces, pero aparte diseñaba máquinas de guerra, instrumentos musicales, diseñaba herramientas, diseñaba un montón de cosas. Pero lo que más hizo fue escribir. Escribió tratados científicos con la ciencia de su época, pero escribió miles de páginas. Es un gran escritor. No, no es un gran escritor en el sentido literario, porque no es aparentemente tan buena su escritura, pero escribió sus ideas y escribió sus procesos mentales. Y nos descubre quién era Leonardo da Vinci a fondo, ¿ves? Entonces, leyendo a Leonardo y leyendo mucho sobre abducción, dije, el ejemplo de la abducción es Leonardo da Vinci. Entonces, Leonardo da Vinci se iba a la morgue y disectaba cadáveres para descubrir cómo estaba estructurado el cerebro, el corazón, el hígado, los órganos reproductivos, cómo estaba un feto en el interior de su madre cuando había alguna mamá que moría con el feto. Entonces, hizo sus dibujos, que son una obra de arte también, como recurso científico para comprender cómo funciona la mirada, la visión, el sistema respiratorio, cómo fluye el agua en los ríos, cómo fluye el agua. O sea, era un científico de su época. Y entonces fíjate cómo el modelo para ser buen diseñador tendrá que ser generando abducciones. ¿Cómo? Conociendo la ciencia de tu época, que era lo que hacía Leonardo da Vinci, y haciendo ciencia de su época, ¿no? Luego, con una gran calidad gráfica, obviamente, ¿no? Con procesos abductivos para generar máquinas, ¿no? Era como una especie de ingeniero técnico, ¿no? Entonces, y era músico. Y entonces, con todo esto, es que él podía generar esas ideas, ¿ves? Y aparte, una cosa muy importante es que trabajaban en taller. No era él inspirado, era él con su equipo, que eran varios pintores, haciendo un cuadro, una pintura, una copia entre todos. Así estudió Leonardo da Vinci en el taller de Verrocchio, me acuerdo que se llamaba. Y entonces le decían, tú no has pintado el cabello de este ángel. La obra es atribuida al taller y se sabe que Leonardo da Vinci solamente pintó esos cairelitos del ángel. Y luego en el otro cuadro solamente pintó la cara y el cuerpo de este personaje. Y en el otro solo pintó, ¿ves? Entonces, es un trabajo de taller que es comunitario. Y justamente la teoría de la abducción de Peirce se basa en el trabajo comunitario. Somos una comunidad de la cual emergen las cosas. ¿Sí? Entonces, para mí es una inspiración y ese es el tema principal del libro de la abducción. Y el otro ejemplo que pongo es a Charles Darwin. Charles Darwin está considerado como uno de los más grandes genios en la historia de la ciencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hizo para descubrir lo que descubrió, que básicamente es el origen de las especies y la teoría de la selección natural? Se subió a un barco a los 22 años, se vino a América Latina desde Inglaterra, estuvo allá en Tierra del Fuego y en el sur de América Latina, en Argentina, en Brasil, en Chile, y se puso a analizar todo lo que veía. ¿Ves? Pero su obra es súper gráfica, tomaba un chorro de apuntes gráficos. Entonces, fíjate cómo el pensamiento, la imagen se integran para generar propuestas científicas totalmente novedosas. ¿Ves? Entonces, a eso me refiero, fíjate, cuando me preguntabas de la parte visual, fíjate cómo en Leonardo da Vinci y en Charles Darwin, que además parecerían contra personajes totalmente contradictorios, está operando el mismo sistema, ¿ves? Está lo gráfico con el texto, con la literatura, con la observación científica, todo se mezcla con todo. Y entonces todo fluye con todo. Entonces creo que el aporte que trata de hacer ese libro es justamente demostrar
¿cuál sería el proceso de formación ideal en una universidad de un diseñador? Fíjate, es este pensamiento complejo donde los opuestos se juntan y desaparecen los opuestos y todo tiene que fluir de una manera distinta. Y ese es mi último libro, hasta ahorita. Súper interesante y la verdad Pues, es que es cierto cómo, bueno, ahí como que surge este concepto, ¿no? Que también se escucha mucho en estos tiempos sobre la multidisciplina, ¿no? El hecho de no cerrarte solamente a un mundo, sino abrirte a todos esos pues espacios y diferentes perspectivas, ¿no? Disciplinas y demás para también pues poder crear de una manera más completa. así es, así es, así es. ¿No? Y también, bueno, en el contexto actual, con toda la competencia que tenemos de la inteligencia artificial y todo, Sí, esto que describí ahorita de Darwin o de Leonardo, eso sí, no lo va a poder hacer ninguna inteligencia artificial, pues no. porque los datos que reúnes son de muy diferentes fuentes, ¿ves? Son, valga la redundancia de lo que decía hace rato, y aunque parezca contradictorio, pero solamente para exagerar el argumento, son visuales, son auditivos, son táctiles, son físicos. Ellos hacían cosas con las manos, ¿ves? Darwin se la pasó recopilando animalitos de América Latina para llevárselos a Inglaterra y estudiarlos. Y sus animalitos mantenidos todavía en estas mezclas que hacen los científicos para que no se descompongan los cuerpos, todavía existen. Con sus clasificaciones, trató de entender todo este mundo de la biología, ¿sí? Entonces, Darwin tiene una frase maravillosa que dice, ¿y si me voy en el tiempo para atrás? ¿Cómo es posible que haya en lugares tan distintos los mismos animales? Y pone ejemplos, por ejemplo, de una isla. ¿Por qué hay estos animales en esta isla? ¿Cómo llegaron a esta isla estos animales? ¿Sí? Entonces de ahí sale, lo junta con la geología, ¿ves? Y dice, es que la Tierra debe haber estado unida en algún momento. Y cuando se separaron los continentes, ya estaba en ciernes la especie que encontramos en los, ¿no? Bueno, cosas de ese tipo. Pero todo este rollo, dice, todo viene de una sola célula. En algún momento hubo una célula de la cual se generó todo. Y por eso, por ejemplo, los mamíferos, tenemos un cerebro que se parece mucho entre todos. Tenemos pulmones que se parecen mucho entre todos. Tenemos estómagos que se parecen mucho. Y si te vas para atrás, pues debemos tener un ancestro común. Y todos los seres vivos tenemos células. Entonces debe haber un ancestro común que es una célula. Y dice, hay algo grandioso en esta forma de concebir la vida. De algo tan chiquito, ve la maravilla que tenemos ahora de especies totalmente distintas. Entonces, ve, ese tipo de descubrimientos son los que nos enseñan cómo diseñar. ¿Ves? Es descubrir las cosas donde parece que no hay relaciones. Cierto. Es lo mismo que la ciencia. Entonces, no está tan lejos el diseño de la ciencia. Está ahí, se va uniendo de alguna manera, Exact- ¿no? Exactamente. Así es. Sí. Y bueno, si quienes nos están viendo quieren conseguir sus libros, ¿dónde podrían buscarlos? Mira, el camino creo que es más fácil, es meterse a la página de Ars Óptica, Ok, Ars Óptica, también que pregunten en Comaprod. perfecto. Comaprod, el libro de Comaprod, que es este de la abducción, es gratis, está en PDF. Entonces, si tienen acceso a Comaprod, lo pueden bajar gratuitamente. Muy bien, vamos a compartirlo aquí en la descripción para quienes lo quieran pues leer, ¿verdad? Que pues va a ser de gran aprendizaje. Y pues bueno, sería preguntarle ya para finalizar, ¿qué consejos puede dar para trabajar desde la retórica en el diseño? Ya nos ha dicho varios, pero ¿cuáles así puntualmente nos pudiera mencionar? Pues mira, yo creo que el primer punto es sí que lean más sobre retórica, que no se desesperen. La retórica, por ejemplo, de Aristóteles, que además es un libro que en español de repente cuesta trabajo conseguir, si lo empiezas a leer, te sacas mucho de onda, pero síganle. O sea, si entienden lo que es la persuasión a profundidad, van a poder diseñar mejor, ¿sí? Y traten de buscar, como un principio, todo lo que puedan de figuras retóricas. Por ejemplo, busquen en Google eh, explicaciones de las metáforas, luego explicaciones de las metáforas visuales.
Entonces, tienen que entender muy bien los mecanismos de la metáfora y luego analicen diseños. Ya no vean los diseños como cosas puramente gráficas. Vean los diseños como metáforas, como metonimias. Tratan de encontrar cuáles son los mecanismos que no se ven. La retórica es igualita que el ballet clásico. No sé si alguna vez bailaste ballet clásico, ¿no? El ballet No. clásico es horrible. Es una especie de masoquismo impresionante. Es muy difícil, ¿sí? Y la disciplina del ballet clásico de las chicas, bueno, y los chicos que hacen ballet clásico es impresionante y se lastiman mucho. De veras es un amor al arte impresionante para ser bailarina o bailarín de ballet clásico. Pero cuando tú los ves bailando ya en el teatro, tú ves algo bellísimo. Tú ves algo que es natural y no tiene nada de natural. Eso se logra con años y años de técnica, de sufrimiento, etcétera, para que se vea natural. Con el diseño pasa igual, ¿ves? Tú ves un diseño de una página web, de un diseño de empaque, de un cartel, y lo ves padrísimo. Si le entiendes a lo que está atrás, en términos no solamente gráficos, de técnica, sino en términos conceptuales de las figuras retóricas que hay, entonces le vas a entender a fondo y lo vas a poder superar, porque ya le entendiste a cómo se hace. Pues creo que esa sería mi primera recomendación así general. Pues muchísimas gracias, bastante, puntual, ¿verdad? Esta recomendación para, pues, seguir en este camino del estudio y la investigación de la retórica en el diseño. Román Esqueda es licenciado en comunicación y tiene una maestría y doctorado en filosofía. Desde 1988 ha trabajado en diversas universidades de la Ciudad de México como profesor investigador de tiempo completo, en áreas de diseño gráfico, industrial, moda, entre otros. Ha sido conferencista en temas de innovación, diseño gráfico, mercadotecnia en diversos países tales como México, Argentina, Guatemala, Estados Unidos, Chile, Finlandia e Italia. Ha publicado artículos especializados en países como México, Estados Unidos, Finlandia y España. Así también es autor de diversos libros enfocados en temas de semiótica, retórica, design thinking. Su más reciente publicación es el libro llamado La Abducción, una guía rápida para profesores de diseño. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la creación, implementación y ejecución de metodologías de investigación de mercados, implementadas en su despacho, y ha desarrollado nuevas técnicas de investigación a partir de las neurociencias cognitivas, semiótica y teorías de la persuasión, realizando estudios de investigación de mercados para la innovación en México, Perú, Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Estados Unidos en el mercado hispano y Venezuela. Entre algunos de sus clientes se encuentra Bancomer, Banco Azteca, Banco Santander, Barcel, Bimbo, Colgate, Coppel, Kellogg's, Nestlé, PepsiCo, Sigma Alimentos, entre muchos otros. ¿Quieres conocer más temas como este? Suscríbete a nuestro canal. Coméntanos de qué te gustaría que habláramos y recuerda, todo es diseño.